Buenas noches. Veo muchas caras que no conozco, así que me voy a presentar. Mi nombre es Andrés Aguayo, soy presbítero en la Iglesia del Renuevo y presbítero en la Iglesia de La Calera también, en este momento. Hemos estado viniendo con los hermanos de la Iglesia del Renuevo ya desde diciembre, congregándonos aquí, ayudándole en lo que podamos. Y hemos tenido la bendición de exponer la palabra. Y tengo la bendición en este momento de exponer la palabra. Y eso es una tremenda responsabilidad. Uno lo hace con temor, con temblor, porque uno está en este momento hablando el mensaje de Dios, lo que Dios nos quiere decir. Así que ruego al Señor que me libre del error y ruego también al Señor que la palabra que escuchemos cambie también nuestros corazones, nos haga reflexionar y que enmendemos nuestra vida de acuerdo a lo que nos enseña. Este sermón lo titulé Frente a la cruz. Y el término la cruz ya no me refiero a la ciudad de la cruz. Me refiero a la cruz de Cristo. Perdí la cuenta ya de cuántas veces se ha nombrado en esta noche. Se ha dicho muchas veces, muchas veces. Y leímos en el texto, ahí que está en Lucas 23, 39, y lo voy a leer una vez más porque quiero llegar un poquitito más abajo de lo que se leyó originalmente. Dice el texto ahí de Lucas 23, 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como a la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta escena, que está descrita solo en el Evangelio de Lucas con tanto detalle, en otro evangelio se dice que había dos malhechores, pero el detalle lo encuentra en Lucas. La conversación la encuentra aquí en Lucas. Y habla mucho de la condición del ser humano y de las opciones que puede tomar cuando es enfrentado al Evangelio. Y digo puede tomar porque la elección soberana y amorosa de Dios no le quita en nada responsabilidad de pecado al ser humano. ¿Cómo funciona esto? Es un misterio que no nos ha sido revelado, pero por la Escritura sabemos que es así. Si usted lee en un pasaje que está ahí en Mateo, capítulo 26, versículo 24, habla de esto, de los propósitos de Dios y de la elección del hombre, y cómo el propósito de Dios no le quita responsabilidad al hombre. Y el pasaje de Mateo 26, 24 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. O sea, Jesús va a cumplir lo que se profetizó de él. Va a ir según eso.
no va a ir de otra forma. Ya Dios había decidido que Jesús padeciera, que Jesús muriera, y Jesús iba a ir así, iba a cumplir eso. Pero el pasaje sigue y dice, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre, o sea Jesús, es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. El propósito de Dios no le quita responsabilidad de pecado al hombre. En esta escena que estábamos viendo ahí en Lucas, donde está Jesús con los malhechores, muestra con claridad la reacción del ser humano, creación de Dios, al ser enfrentado a la cruz de Cristo. Hablemos de los malhechores. Uno de ellos, el primer malhechor, al ser enfrentado a la cruz, al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación, ¿cómo reacciona? Endurece su corazón, sin importarle en absoluto su condición y las consecuencias visibles y tangentes para él en ese momento. Este hombre no necesita ser advertido de lo que sucederá si se mantiene en su rebeldía. Este malhechor sabe lo que va a pasar. Él está sufriendo las consecuencias de su rebeldía en carne viva. Y aún así, este malhechor decide permanecer en su pecado. Permanecer en su rebeldía. El ser humano natural, el ser humano sin la luz de Dios, ama el pecado, ama la maldad, la desea con todo su corazón y no quiere apartarse de su pecado ni de su maldad. Y se rebela a sabiendas contra su Creador y es condenado sin poder aludir ignorancia. El ser humano natural sabe que está haciendo mal. Lo sabe. Por eso la condenación es tan fuerte sobre él, porque él no puede decir yo no sabía, nadie me lo dijo, él lo sabe. Y este malhechor sabía, y aún así decide permanecer en su rebeldía. La carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, está hablando a la humanidad. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, que son su poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la creación misma dice, Dios existe. Dios es poderoso para haber hecho esto. La creación lo dice. Y no hay ser humano que no haya visto la creación. Por lo tanto, no hay ser humano que pueda decir, yo no sabía que había un Dios. Porque está ahí. Usted tiene que mirar y no puede ser que la creación se haya hecho sola. Y eso pone bajo condenación a toda la humanidad. Nadie puede decir yo no sabía, yo no escuché, porque ahí está la evidencia. Solo es mirar la creación. Por eso el apóstol Juan, en su carta en el capítulo 3, verso 19, culpa al hombre y dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No tiene excusa el ser humano para decir, yo no sabía que había un Dios. El ser humano lo sabe y se rebela contra ese Dios sabiendo que hay un Dios. ¿Por qué? Porque ama el pecado, ama la maldad. Y este malhechor, en el tormento mismo, amó la maldad y decidió permanecer en su pecado. El ser humano natural, ante la cruz de Cristo, decide darle la espalda.
El ser humano natural ante el Evangelio se endurece y no hay aflicción, no hay dolor, no hay tristeza, ni nada humano que cambie de por sí un corazón endurecido. Y el ejemplo está clarísimo en este primer malhechor. Este hombre estaba clavado en una cruz. Era una muerte lenta. Los romanos eran expertos en torturar. Y ellos sabían que clavando a un hombre en la cruz, ese hombre no se moría en minutos, se moría en horas. Y eran horas de sufrimiento. Era una muerte lenta, era una muerte cruel, era una muerte terrible. La carne de este malhechor fue atravesada por hierros, estaba sangrando, estaba ahogándose, estaba agónico. Su cuerpo estaba sostenido por los mismos clavos que perforaron su carne. Con su cuerpo y su alma en tormento, sin esperanza de sobrevivir, este malhechor estaba a las puertas de una muerte cierta y segura. Sabe que va a morir en ese martirio. Pero aún, en tal aflicción de cuerpo, su espíritu se mantiene endurecido y no se humilla ante su Dios, estando a la puerta misma de la muerte. Es más, hace todo lo contrario e increpa a Jesús. Si tú eres el Cristo, le dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hermanos, visita que está acompañando. La aflicción no hace que el corazón se vuelva a Dios. No lo hace. Hay otro tipo de gente que al ser enfrentada a la cruz intenta negociar con Dios. Yo creo que todos hemos escuchado aquí el término pagar una manda, ¿cierto? Yo creo que todos hemos escuchado eso. ¿Qué es lo que es pagar una manda? Es un trueque con Dios, es un negocio con el Señor. Es decir, Dios, si me das lo que te pido, entonces ahí yo te voy a hacer algún servicio. Esta práctica pecaminosa está muy arraigada en la mente del ser humano, sobre todo en los países que fuimos colonizados por el catolicismo romano. Frente a la Escritura es un absurdo, pero el ser humano natural intenta y siempre ha intentado forzar de esta forma el favor de Dios. Faraón, rey de Egipto, intentó desde la antigüedad torcer el brazo de Dios, prometiendo que cambiaría su actuar y serviría al propósito de Dios, pero si se le daba algo, a cambio primero. Si usted lee ahí en Éxodo 8:8, está este caso. Éxodo 8:8. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificio al Señor. Faraón estaba haciendo lo que hace el catolicismo romano hoy en día. Dame esto y te pago la manda. Eso está haciendo. Sin embargo, Faraón, cuando le fue concedida su petición, no cumplió su manda, sino que nuevamente endureció su corazón y fue rebelde a Dios. Que el Señor conceda los anhelos de tu corazón no hace que el corazón del ser humano se vuelva a Dios. El sufrimiento tampoco hace que el corazón del ser humano se vuelva a Dios. Hay otro tipo de gente exitosa, gente que le va bien en la vida. Tiene recursos, tiene una linda casa, quizás más de una casa. Tiene un auto, quizás hasta más de un auto, 2, 3 autos. Puede darse los gustos que anhela. Puede viajar, puede hacer lo que quiere. Dios bendice su quehacer y quizás eso haga que el corazón se vuelva al Señor.
como razonó Satanás al presentarse frente a Dios acusando a Job de servir al Señor solo porque lo bendecía y le daba prosperidad, que es lo que dice en Job 1:9. Está hablando Satanás y dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué está diciendo Satanás? Está diciendo Dios: ¿cómo no te das cuenta que Job te sirve porque tú le has bendecido, porque le has dado riqueza? Satanás está diciendo: el corazón del hombre cuando se enriquece, entonces se vuelve a Dios. Pero si usted ve en la Escritura y se va al Salmo 73, usted va a encontrar claramente cómo es la reacción del hombre natural que ha sido bendecido, que ha sido prosperado y tiene éxito. Cómo es su reacción ante la cruz de Cristo. En ese salmo usted va a encontrar al ser humano que le va bien. Por lo tanto, nos podemos preguntar: ¿le llevará su prosperidad volver su corazón a Dios y mirar hacia la cruz? Ya vimos que la aflicción, no. Ya vimos que hacer trueques con Dios y que cumpla los anhelos de mi corazón, no. Quizás las riquezas vuelven el corazón del hombre a Dios. Y si usted lee en el Salmo 73, versículo 4, el salmista está hablando de la gente rica, de los que tienen abundancia. Y dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Y cómo responde el ser humano a esta bondad? Versículo 6 dice: por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Ponen su boca contra el cielo, le reclaman a Dios, son capaces de injuriar, de burlarse del Creador. Satanás está equivocado. La abundancia y la riqueza no hacen que el corazón se vuelva a Dios. Así como el sufrimiento tampoco hace que el corazón se vuelva a Dios. Que se cumplan los anhelos de nuestro corazón tampoco hace que nuestro corazón se vuelva a Dios. Que al ser humano le vaya mal o le vaya bien, de igual forma va a rechazar a Dios. Tenga poco este hombre o tenga mucho, va a rechazar a Dios. Tenga el ser humano salud o esté en enfermedad, el ser humano natural va a rechazar a Dios. Intenta hacer tratos con Dios y Dios en su bondad le conceda sus anhelos, el ser humano natural va a rechazar a Dios. Porque el problema del ser humano lo lleva consigo. Y el ser humano no tiene la capacidad y tampoco tiene el deseo de sacar este problema de sí. Y este problema se llama pecado. Se llama pecado, así de simple. Y el pecado habita en el corazón del hombre. El hombre natural que es enfrentado a la cruz de Cristo, naturalmente le dará la espalda a la cruz. Romanos 3:11 lo dice claramente: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
no importa en la condición que esté, en el peor de los martirios como este malhechor, o en la más grande abundancia, el ser humano naturalmente va a rechazar a Dios. Pero está el segundo malhechor. Este segundo malhechor, que estaba también ahí colgado con Jesús, le han inventado un montón de historias. Si uno lee ahí, averigua un poco, que eran dos ladrones que se encontraron con Jesús cuando Jesús era pequeño. Le han puesto hasta nombre. Pero la Escritura no habla de eso. La Escritura dice que este malhechor, el segundo, estaba tan agónico como el primero. Estaba tan en tormento como el primero. Pero la diferencia es que su corazón se ablandó en vez de endurecerse como piedra. No intenta buscar un beneficio propio e inmediato como el primer malhechor que le dice a Jesús: sálvate y sálvanos. No intenta hacer trueques con Dios. Este segundo malhechor, al mirar la cruz, se humilló. Y se humilló por la obra de Dios en su corazón. Se humilló frente a quien estaba clavado en la cruz. Y dice: ¿ni aún temes tú a Dios? Le dice este segundo malhechor a su compañero, al primer malhechor: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, Jesús, ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En estas pocas palabras, este malhechor hace una profunda teología, una muy profunda teología. A veces nosotros nos enfrascamos en discusiones teológicas, que si el bautismo es por inmersión, si es por aspersión, si levantamos las manos, no levantamos las manos, si hay que aplaudir, no hay que aplaudir, si hay que pararse, si hay que... Pero en estas pocas palabras el malhechor hace una teología tan profunda y tan hermosa que vamos a analizar ahora un poquito. Es una tremenda confesión de fe. Primero, hay un reconocimiento de la maldad propia y castigo justo de Dios. El malhechor dice: nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Cuando le dice al otro: y tú, es un tú muy enfático, tú estás pagando, le dice al otro malhechor, lo que mereces. Tú y yo lo estamos pagando. Esto es lo que merecían nuestros actos. Estar clavados aquí en la cruz, muriendo. No es injusto que estemos acá, es lo justo. Esto merecíamos, le dice. Y aún así te atreves a injuriar a Jesús. Aún así endureces tu corazón frente a la cruz. ¿No temes a Dios? ¿Acaso no tienes temor de encontrarte con Dios pronto, ahora como tu juez? En 1 o 2 horas estarás en la eternidad enfrentando a tu juez. Y aún así, ¿no temes? Este malhechor reconoce su pecado. Reconoce que está pagando lo que mereció su maldad. Reconoce que su condenación es justa.
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Estamos pagando lo que merecieron nuestros actos. No es injusto que estemos clavados aquí. No es injusto. Reconozco mi pecado. Segundo, este malhechor reconoce la santidad de Cristo. Y dice, mas ningún mal hizo. Este malhechor reconoce entonces la santidad de Jesús. Reconoce que no hubo pecado en este que está crucificado junto a él. Jesús está padeciendo y pagando una culpa que no es suya, no es propia de Cristo. Jesús está pagando una culpa que es suya y mía. Amén. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, verso 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos. Si Jesús hubiera cometido pecado, no hubiese sido un justo que estuviera clavado en la cruz. Estaría pagando su propio pecado. No hubiese sido injusto. Pero Él no cometió pecado. Él no está pagando su culpa. Está pagando la de usted y la mía. Amén. ¿Qué más hace este malhechor con su declaración de fe? Reconoce a Jesús como el Redentor. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este malhechor creía en la vida posterior a la muerte física. Y bien creyó que Jesús era quien tenía la autoridad en esta otra vida, en este reino al que él estaba pronto a llegar. Sus palabras reflejan nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos y por lo tanto reflejan la necesidad de un Redentor. Este malhechor se humilla ante quien tiene el poder de salvar y redimir el alma y también de resucitar el cuerpo. Si usted lee ahí en Mateo 27:50, es un pasaje paralelo a lo que estaba sucediendo en ese momento. En Mateo 27:50 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esta gruesa cortina que separaba al hombre del lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios fue rota, fue destruida, se rasgó. Por lo tanto, fue abierto el camino que unió nuevamente al ser humano con su Creador. Y es muy interesante el detalle de cómo se rasgó. No se rasga desde abajo, se rasga desde arriba, simbolizando que quien abre el camino es Dios. Amén. No es el hombre, es Dios quien abrió el camino, rasgó la cortina desde arriba, y ahora el hombre tiene acceso a Dios. Por este Redentor que es Jesús. Amén. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. La necesidad de un Redentor. Este segundo malhechor, a pesar de estar clavado y en agonía ahí en la cruz, él miraba más allá. No miraba el sufrimiento presente, sino el venidero, y tembló al pensar en encontrarse con Jesús, pero ahora como juez. Ambos malhechores murieron,
ambos con el cuerpo atormentado, pero solo uno murió con el alma en paz y libre de condenación. Y termino con la siguiente reflexión. ¿Quién es usted entonces? ¿Es el primer malhechor, que a pesar de estar padeciendo los horrores del pecado, endurece su corazón al ser enfrentado a la cruz? ¿Es usted el primer malhechor? ¿O es como Faraón, haciendo votos, haciendo promesas, y que cuando sus anhelos le son concedidos, endurece su corazón al ser enfrentado a la cruz? ¿Quién es usted? ¿O es como los ricos del Salmo 73, que a pesar de ser prosperados y no tener necesidad, no se humillan ante su Creador y se burlan de la cruz, endurecen su corazón al ser enfrentados a la cruz? ¿Quién es usted? ¿El primer malhechor? ¿Es como Faraón haciendo votos? ¿Es como los ricos que a pesar de ser prosperados endurecen su corazón? ¿O es como el segundo malhechor, quien reconoce su pecado, reconoce que es justo que pague con muerte sus maldades, reconoce a Jesús como quien cargó su iniquidad y reconoce a Jesús como el mediador y reconciliador, como el camino hacia nuestro Padre Dios? ¿Cuál es su respuesta frente a la gloriosa cruz de Cristo? ¿Cuál es su respuesta? ¿Quién es usted? Oremos. Agradecemos, Señor, tu palabra. Agradecemos, Padre, el sacrificio de Cristo. Agradecemos, Señor, porque nosotros somos indignos. Porque éramos nosotros quienes debíamos estar clavados. Éramos nosotros quienes debíamos padecer. Amén. Éramos nosotros y nuestros hijos, nuestras familias, quienes debíamos estar muriendo en esa cruz. Pero en tu gran amor tú decidiste salvar a tu iglesia. Amén. Y Jesús, al ver el gozo de salvar a la iglesia, a tus hijos, decidió humillarse, decidió padecer, decidió hacerse obediente hasta la muerte en la cruz. Agradecemos, Padre, la obra redentora, porque tú eres quien lo hizo, no somos nosotros. Amén. Tú rasgaste el velo Gracias, Padre. desde arriba a abajo, y ahora nosotros tenemos reconciliación por medio de Jesucristo. Tenemos reconciliación contigo. Amén. Entendemos tus maravillas. Entendemos, Señor, que a pesar de los padecimientos que tengamos acá, después tenemos una vida gloriosa junto a ti. Y eso debe llevarnos a la alegría, debe llevarnos al servicio gozoso, debe llevarnos al amor fraternal los unos con los otros. Ayúdanos, Padre, a servirte con humildad, Amén. a servirte de corazón, por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Bendícenos, Señor. Oramos en los méritos de aquel que sufrió, que murió, pero que también resucitó Amén. y está sentado a tu diestra. Amén. Oramos en los méritos de la obra de Jesucristo. Amén.